Bueno, acá estamos de vuelta. Bueno, antes de arrancar con regulación del crecimiento, vamos a ver el power que es cortito, que es relación entre parámetros poblacionales. Esto es más que nada para que ustedes lo tengan todas las fórmulas que relacionan los parámetros en el mismo lugar, ¿sí? Cuando hablamos de parámetros poblacionales, estamos hablando de aquellos parámetros que nos permiten ver cómo se comporta la población, es decir, cómo es la dinámica de esa población. Nosotros en principio abrimos 4. R minúscula, la tasa intrínseca de crecimiento natural, donde sabemos que si R es igual a 0 la población está estacionaria, menor que 0 decrece, mayor que 0 la población crece. Lambda, que es la tasa de multiplicación, lambda es igual a 1, la población estacionaria, lambda es menor que 1, decrece, mayor que 1 crece. R0, que es el que acabamos de ver recién, que es esta tasa de reproducción neta. R igual a 1, la población está estacionaria. R menor que 1 decrece, mayor que 1 crece. Fíjense que se comporta igual que lambda. Y después R mayúscula igual a 0, la población estacionaria, menor a 0 decrece y la población, si es mayor que 0, crece. Habíamos encontrado algunas relaciones entre lambda R y R chiquita, ¿sí? Que tienen en la diapositiva 3, tienen esas fórmulas. ¿Podemos establecer alguna relación entre R0 y los parámetros, el resto de los parámetros? Sí, a través de esa fórmula. Que dice, logaritmo natural de R0 sobre T mayúscula es igual a R. T no hay que confundirlo con Tx, con el parámetro que nosotros vimos en tablas de vida, ¿sí? Que nos permitía calcular la esperanza de vida. T es el tiempo generacional, que se define como el tiempo transcurrido desde que nace un individuo hasta que tiene su primer descendiente. ¿Sí? Es decir, que lo podemos pensar como la edad promedio a la cual un individuo de una población tiene el primer descendiente. O sea, en términos como ejemplo, a modo de ejemplo, podemos pensar que para poblaciones humanas, más o menos, la edad promedio es de 20 años. ¿Qué quiere decir ese 20 años? Que en promedio el primer descendiente, el primer hijo, hija, hije, se tiene a los 20 años. Obviamente que hay personas que van a tener hijos antes, hay personas que van a tener hijos más tarde, pero en promedio podemos decir que es 20 años. Ese 20 sería el tiempo generacional. ¿Cómo se calcula el tiempo generacional? Es una sumatoria entre la edad por LX por BX dividido R0. Si nosotros lo vemos en una tabla de vida, fíjense que nosotros tenemos esta tabla de vida donde teníamos X, NX, BX, LX, LX por BX. Bueno, simplemente lo que hago es agrego una columna donde multiplico X por LX por BX, ¿sí? Voy haciendo todas las multiplicaciones y lo sumo. Eso me da la sumatoria, ¿sí? La sumatoria de todos esos valores es 2,63. Si yo ese 2,63 lo divido por 1,40, voy a obtener el tiempo generacional, un valor de 1,88, que me dice que en esta población el valor promedio a la cual la hembra tiene su primer hija es a la edad de 1,88. Fíjense que es correcto porque la primera hija se tiene entre el año 1 y 2. ¿Tá? Entonces, significa eso. Muy sencillo de calcular. Obviamente que para calcularlo necesito tener edades absolutas en la columna de X. No puedo trabajar con clases de edades. Obviamente que no, ¿por qué? Porque si yo trabajara con clases de edades, posiblemente una de las clases de edades sea la edad reproductiva. Entonces, no podría estar asignándole un valor numérico a la edad promedio en la que se tiene su primer descendente si yo lo tengo agrupado en una clase de edad. ¿Sí? Este power es más que nada para que repasen. El único conceptito nuevo es el del tiempo generacional, que lo necesitan para calcular
la relación entre R0 y R minúscula. ¿Sí? Ahora sí, vamos a trabajar con regulación del crecimiento. Para esto, digamos, para que nos ubiquemos donde estamos, porque a veces vamos como perdiendo el foco de lo que estamos viendo. Nosotros vimos cómo es una población, cuáles son sus propiedades emergentes, estructurales y funcionales, cómo se comporta el crecimiento de una población, donde lo trabajamos desde diferentes modelos, y después dijimos, bueno, hacia adentro, cómo está organizada esa población. ¿Sí? Ahora nos vamos a empezar a cuestionar o a preguntar, ¿sí?, cómo hace la población para regularse. Uno de los modelos que nosotros habíamos trabajado era el modelo de crecimiento logístico. El modelo de crecimiento logístico nos decía que la población llegaba a un momento que no podía crecer más, ¿no? Digamos, llegaba un momento que era un número particular, que conocíamos como capacidad de carga. A partir de ahí la población dejaba de crecer, ¿sí? Y se iba a mantener alrededor de ese valor, ¿sí?, superándolo un poquito por debajo. Bueno, lo que vamos a entender ahora, cuáles son los mecanismos biológicos, ecológicos, que hacen que la población se mantenga alrededor de ese valor. ¿Sí? ¿Por qué la población no decrece? ¿O por qué crece? ¿Sí? Eso es regular el crecimiento, mantener a la población dentro de ciertos límites en términos de número de individuos. ¿Sí? Obviamente que para pensar en regulación tenemos que estar basados en un modelo de crecimiento logístico, de los que vimos nosotros. Porque en un modelo de crecimiento exponencial no hay regulación. La población crece exponencialmente o decrece exponencialmente, ¿sí?, pero no se mantiene alrededor de ciertos valores. La regulación se va a ejercer a partir de factores denso-dependientes, de factores que detectan cuál es el número de individuos para saber si la población se tiene que mantener, si tiene que decrecer o si tiene que aumentar. Si yo estoy muy por debajo de la capacidad de carga, bueno, eso me va a decir que la población tiene espacio para crecer, ¿no? Si yo estoy muy por encima de la capacidad de carga, eso me va a decir que la población ya no tiene espacio para crecer y tiene que decrecer. Obviamente que eso son factores densodependientes, que dependen de la densidad para saber si... que dependen de la densidad, y eso hace que actúen más o menos, o que aparezcan o desaparezcan. ¿Sí? Los factores densodependientes, ¿sobre qué actúan? Y ya lo mencionamos en el modelo de crecimiento logístico. Van a actuar sobre la tasa de natalidad, sobre la tasa de mortalidad o sobre ambos al mismo tiempo. ¿Sí? De hecho, nosotros habíamos trabajado cuando construimos el modelo logístico modificando ambas tasas de natalidad, y decíamos, a medida que el número de individuos aumenta, la natalidad decrece y la mortalidad aumenta. ¿Sí? Pero puede pasar que haya factores densodependientes que afecten solo a la natalidad y que la natalidad decrezca, o puede ser que solo afecten a la mortalidad y que la mortalidad aumente. ¿Sí? Entonces ahí hablaríamos de una natalidad densodependiente, de una mortalidad densodependiente o de natalidad y mortalidad densodependientes. Bueno, ¿cuáles son esos factores? Vamos a empezar a darle entidad concreta. ¿Sí? ¿Qué cosas hacen que la natalidad decrezca, que la mortalidad aumente o que pasen las dos cosas al mismo tiempo? Bueno, una de ellas es la competencia intraespecífica. Esto es muy importante que lo registren. La semana que viene creo que vamos a trabajar con competencia interespecífica, pero acá estamos en poblaciones, es decir, competencia entre individuos de la misma población, de la misma especie. ¿Sí? Por eso es intraespecífica. ¿Sí? ¿Cómo definimos la competencia? La competencia es una relación negativa para los que intervienen, ¿sí?, que se produce por recursos limitados. ¿Por qué digo que es negativa? Porque esos individuos que están compitiendo se van a ver perjudicados. Ya sea porque se va a afectar su crecimiento, porque se va a afectar su desarrollo, porque se va a afectar su supervivencia o porque se va a afectar su natalidad. ¿Sí? Hay una relación negativa entre los competidores. Vamos a ver también la semana que viene, cuando veamos otro tipo de relaciones,
¿no? Obviamente que van a ser relaciones entre especies, que es muy común definir esas relaciones en función de si se benefician o si se perjudican, ¿sí? La competencia es importante que registremos que necesito como dos cosas para que haya competencia. Que esa relación sea negativa y por otro lado, que haya recursos limitados, porque van a estar compitiendo por un recurso que es limitado, ¿sí? Vamos a ver que hay distintos tipos de competencia. Es una relación muy estudiada en ecología y por eso hay muchos ejemplos y muchos tipos diferentes, ¿sí? Que surgen a partir de casos puntuales que se van estudiando y que se van agrupando, ¿tá? Entonces, podemos pensar en una competencia, la podemos clasificar según su efecto, en si es de pelea o de torneo, ¿sí? Las competencias de pelea, en una competencia de pelea, todos los individuos se van a ver afectados de la misma manera. Mientras que en la competencia de torneo, algunos individuos reclaman el recurso y otros se quedan sin él. Pensemos ejemplos concretos. Imaginemos herbívoros que están pastando en un área determinada, ¿sí? Los herbívoros empiezan a consumir el recurso, que puede ser un pastizal. Ese pastizal empieza a escasear, empieza a ser un recurso limitado. Y empieza a aparecer la competencia. Los herbívoros empiezan a competir por ese recurso. Pero no va a haber algunos que reclamen el recurso y otros que no, sino que el recurso empieza a descender y todos los individuos se van a ver afectados de la misma manera. Ahora bien, pensemos en un carnívoro. En un carnívoro, dos individuos de la misma especie que están compitiendo por el alimento, ¿sí? Uno de ellos va a agarrarse el alimento y se va a ir. Y entonces ese bicho reclamó ese recurso, se lo quedó y el otro no accedió, ¿sí? Es importante que ecológicamente estos dos tipos de competencias, según el efecto que tenga sobre los individuos, tienen consecuencias ecológicas diferentes. En el caso de la competencia de pelea, vamos a ver que, como todos los individuos se ven afectados de la misma manera, puede pasar que la población se extinga. ¿Por qué digo eso? Porque si se afecta el recurso, todos los individuos se ven afectados de la misma manera, ninguno se va a poder reproducir porque están todos con falta de alimento. Entonces esa población va a desaparecer. En cambio, en la de torneo, algunos individuos van a reclamar ese recurso. Esos individuos que reclamen ese recurso, posiblemente si estamos pensando en alimento, van a estar mejor alimentados. Y eso sí van a poder reproducirse, van a poder mantener a la población, ¿sí? Entonces tienen consecuencias ecológicas diferentes. Otra manera similar, pero conceptualmente diferente de clasificar los tipos de competencia es según la interacción, por explotación o por interferencia. Por explotación, los individuos no interactúan de forma directa, como mencionábamos en el caso de los herbívoros, ¿sí? Digamos, yo tengo vacas pastando en un campo, bueno, esas vacas no van a estar peleándose entre ellas de forma directa para acceder al recurso, sino que van a estar comiendo. Si hay, comen, si no hay, no comen, ¿sí? Por interferencia van a ser individuos que interactúen de forma directa para poder acceder al recurso. Dos carnívoros que se pelean por un pedazo de comida, dos machos que se pelean por una hembra, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí hay una pelea, hay una interacción y eso va a hacer que sea una competencia de tipo interferencia. Ahí tienen, en la fotito tienen un ejemplo de dos individuos peleándose, ¿sí? Creo que son lobos marinos. Ay. Dos individuos peleándose, ya sea por una hembra, por el espacio, por lo que sea, ¿está? Entonces, no nos olvidemos que lo que estamos pensando es la competencia como un factor regulador. Es decir, la competencia, cómo hace la competencia o por qué la competencia mantiene a la población en torno a cierto número de individuos, ¿sí? ¿Por qué actúa como un mecanismo regulador? ¿Sí? Fíjense que en la siguiente diapositiva ustedes van a tener diferentes ejemplos de cómo la competencia va a actuar como un mecanismo denso dependiente que va a afectar la natalidad, la mortalidad o ambas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Fíjense en el primer gráfico ustedes tienen una plantita, número de plantas por maceta, por ejemplo, y
el peso promedio en gramos por planta. ¿Sí? Entonces fíjense cómo a medida que aumenta el número de individuos por maceta, lo que vemos es que hay una disminución del crecimiento. Eso puede afectar a la población. Primero que es un factor denso dependiente, partamos de ahí. Aumenta el número, decrece el peso. Si decrece el tamaño, es posiblemente que esas plantas no tengan el tamaño adecuado, por ejemplo, para florecer, para reproducirse, ¿sí? O incluso que sean, no sé, más pequeñas, más tiernas y que aumente la mortalidad. Todo eso puede afectar a la población de manera densodependiente, ¿sí? Fíjense, no sé, tienen ahí otro ejemplo de la densidad de población de unas focas y el tamaño, la edad promedio de la primera reproducción. Fíjense, muy interesante este ejemplo, donde vemos que a medida que aumenta la densidad poblacional, a medida que aumenta el número de individuos, la reproducción, la edad de la primera reproducción se va retrasando. Eso hace que a medida que tengo más cantidad de individuos, la reproducción sea menor, porque voy a retrasar la edad de la primera reproducción, ¿sí? Y eso que va a tener una consecuencia directa en el crecimiento. Si hay menos reproducción, la población va a tener menos crecimiento. El siguiente ejemplo tienen la densidad poblacional y la masa promedio de los individuos también. Fíjense cómo va decreciendo en función del aumento. Estos son mejillones. Fíjense cómo va decreciendo el tamaño corporal en función de la densidad. Lo mismo que para las plantas. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos de donde se modifica el crecimiento, un ejemplo donde se modifica la tasa de reproducción, ¿sí? Y veamos el que está abajo, son los 4 gráficos diferentes, es un mismo experimento, ¿sí? Vemos densidad de plantas por maceta en todos y vemos que el peso decrece, la hoja decrece, el área foliar decrece, ¿sí? Y la fotosíntesis decrece, claramente, porque fíjense que hay una menor área foliar. Pero si vemos, hay un aumento entre el área y el peso, ¿sí? Entre el área y el peso. Esto es muy interesante porque tiene que ver con cómo responden los vegetales en la redistribución de los nutrientes, ¿sí? Fíjense que al haber menos luz y menos tasa, que ahí debería ir con ese, fotosintética, menos tasa fotosintética, las plantas ¿qué hacen? Van a tratar de destinar más recursos a aumentar la superficie foliar. Por eso la relación foliar y el peso de la planta aumenta, ¿sí? Al haber menos luz, la planta ¿qué hace? Va a tratar de invertir más cantidad de recursos en las hojas para poder tratar de tener una mayor superficie que pueda captar esa luz, ¿sí? Hay una redistribución de los elementos, ¿está? Podríamos pensar, o podrían estar pensando, decir, bueno, ¿cómo puede ser que en el gráfico de arriba me dice que la superficie foliar está decreciendo y en esto estoy diciendo lo contrario? No, no estoy diciendo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que la superficie foliar, sí, su número son hojas más chicas, pero la relación entre la superficie y el tamaño de la planta, comparativamente, esa superficie es más grande, ¿sí? Obviamente que la planta va siendo más chica porque si tengo que sacar recursos para mandar a las hojas, los voy a perder en crecimiento, ¿sí? Entonces, comparativamente tengo plantitas más chiquitas pero con hojas más grandes, ¿sí? Y eso tiene que ver con esta redistribución de recursos.
insisto, vimos que una explicación detrás de la regulación del crecimiento es la competencia, un factor denso dependiente que lo que hace es modificar la natalidad, modificar el crecimiento, modificar la mortalidad, ¿sí? Y eso hace que la población mantenga o se mantenga alrededor de la capacidad de carga. Una cosa que no mencioné, que lo di por sabido, pero recordemos que si yo tengo un número de individuos muy alto, la mortalidad va a ser mayor que la natalidad, por lo tanto la población va a estar decreciendo, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo ahora es, y lo contrario va a pasar si tengo un número menor a la capacidad de carga. Esto es lo que vimos con el modelo de crecimiento logístico. Entonces lo que estoy haciendo ahora es describir cómo la competencia genera este efecto, es decir, la competencia a medida que hay más cantidad de individuos, por ejemplo, los individuos son más pequeños, eso va a hacer que si son más pequeños podríamos traducirlo en que tienen una mayor mortalidad o que tienen una menor natalidad y que va a hacer que la población decrezca. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Estamos poniendo ejemplos concretos. Otro factor de regulación lo podemos pensar como el comportamiento social. El comportamiento social, digamos, hay muchas especies que se organizan en sociedades relativamente complejas. Tenemos insectos, tenemos muchos mamíferos, ¿sí? Este comportamiento les da ciertos beneficios y también hace que en ciertos momentos se pueda manifestar cierta competencia cuando los recursos son ilimitados, ¿no? Digamos, acá siempre hay como dos fuerzas contrapuestas en las estructuras sociales. Por un lado tengo que los bichos se van a beneficiar, ¿no? Y por eso se van a atraer y el comportamiento social les va a traer ciertos beneficios, ¿sí? Pero al mismo tiempo hay que mantener un equilibrio porque ser un montón también es un problema y eso puede traer perjuicios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si empezamos a analizar estas fuerzas contrapuestas? Bueno, vamos a ver que, por ejemplo, con una alta densidad de individuos y pocos recursos, si yo tengo muchos individuos, los recursos van a ser escasos porque tengo muchos individuos. El mismo comportamiento social, ¿qué va a hacer? Que los individuos más fuertes o los individuos alfa o los que están, digamos, los que tienen el poder dentro de esa manada, van a expulsar a los individuos, algunos individuos de esa manada o de esa sociedad. ¿Sí? Imagínense, no sé, ahí tienen un ejemplo, esto es muy común en lobos. Yo tengo muchos individuos, pocos recursos. ¿Qué va a pasar? Los machos alfa, las hembras alfa van a acceder a los recursos, son los más fuertes, entonces eso va inevitablemente a expulsar a los individuos más débiles, ¿sí? ¿Por qué los van a expulsar? Porque, bueno, no alcanzan los recursos. Los individuos más débiles empiezan a tener hambre, quieren acceder a ese recurso, no pueden, se pelean con los alfa los terminan eliminando, ¿sí? ¿Qué va a pasar con estos individuos que salen de la manada, que pierden esa protección que les brinda la atracción, la manada, ¿no? Esos bichos que se van, ¿sí? Lo que va a suceder es que no van a tener recursos para poder subsistir sin una manada. Entonces esos bichos se van a morir. Entonces fíjense cómo el comportamiento social lo que va a hacer es expulsar individuos en estas condiciones de alta densidad de individuos y pocos recursos, los van a expulsar y va a aumentar la mortalidad. Y por otro lado va a haber menos natalidad porque hay menos individuos. ¿Qué pasaría en una situación contraria? Donde yo tengo una baja densidad de individuos y muchos recursos. Bueno, fíjense que acá va a pasar lo mismo, hay un instinto de reproducción. Hay individuos maduros sexualmente, ¿sí? Que van a tratar de acceder a las hembras, posiblemente los machos y hembras alfa no dejen acceder a esos individuos a la reproducción, van a ser expulsados o se van a ir, depende de la especie y depende de cómo se comporte, pero se van a ir, ¿sí? Y si hay recursos, estos individuos que se van a poder asentarse en otro lado, formar sus propias manadas, ¿sí? Entonces, en ese caso va a haber un aumento de la natalidad y una baja de la mortalidad, ¿sí? Entonces, fíjense, en baja densidad de recursos hay más natalidad, menos mortalidad, la población va a crecer. En condiciones opuestas, con una alta densidad de individuos, bueno, el comportamiento social expulsa individuos, va a hacer que esos
individuos se mueran, aumente la mortalidad, disminuya la natalidad. ¿Sí? Entonces el comportamiento social estaría actuando como un mecanismo regulador, como uno de estos mecanismos detrás de, o que explican por qué la mortalidad puede ser más alta que la natalidad y hacer que la población decrezca o viceversa. ¿Sí? Sigue estando vinculado con la competencia. El siguiente también, la territorialidad, también sigue estando vinculado con la competencia. Es una forma o una de las formas en las cuales se puede manifestar esa competencia. Aclaremos que el territorio es la zona que el animal defiende. ¿Sí? Un animal puede utilizar una gran cantidad de espacio. A ese espacio se los conoce como área de acción. Dentro de todo ese espacio que utiliza para alimentarse, para reproducirse, para descansar, para caminar, para lo que sea, hay una sección de ese espacio o del área de acción que el bicho defiende, y eso se conoce como territorio. ¿Sí? La territorialidad también puede funcionar como un mecanismo regulador, es decir, puede actuar como un mecanismo denso dependiente, pero para eso se tienen que dar algunas condiciones. Una de las condiciones es que haya territorios insuficientes, y esto va a estar vinculado con un recurso que es limitado y por lo tanto va a estar vinculado con la competencia. Pero no solamente tiene que pasar eso. Tiene que haber parejas reproductivas que queden sin territorio y que actúen como un pool de reserva. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona eso? Fíjense, yo tengo los cuadraditos celestes en la diapositiva número 7. Los cuadraditos celestes representan los territorios. Cada territorio está ocupado por una pareja reproductiva. Supongamos que una de esas parejas se muere, se pierde, se la come, no sé, lo que sea. ¿Sí? Tengo que tener un pool de parejas reproductivas que lo que puedan hacer es entrar a ese territorio y reproducirse. Entonces, de esa manera, cuando baja la cantidad de individuos, tengo parejas que pueden ocupar ese territorio y mantener a la población dentro de esos límites cercanos a la capacidad de carga. Ahora bien, si las parejas que quedan por fuera son parejas que no se pueden reproducir, son parejas que no hay parejas, son parejas viejas, ¿van a poder ocupar ese territorio? Sí, pero esa pareja que está ocupando ese territorio no va a tener la capacidad para poder mantener a la población dentro de la capacidad de carga, porque es como si no se puede reproducir, es como que no existiera esa pareja. ¿Sí? Entonces la población va a seguir decreciendo. Para que la territorialidad entonces funcione como un mecanismo regulador, tengo que tener territorios insuficientes y un pool reproductor por fuera. ¿Ah? Hay otros factores, digamos, los que mencionamos hasta ahora, comportamiento, la territorialidad, están en algún punto vinculados con la competencia. Hay factores que no están vinculados con la competencia. Por ejemplo, el estrés. ¿Sí? El estrés producto de la aglomeración de individuos, es decir, esa característica es muy importante porque tiene que ser un mecanismo denso dependiente. Entonces yo tengo que tener muchos individuos para que se active ese estrés y ese estrés genere cambios en las tasas de mortalidad, de natalidad, para hacer que la población decrezca, ¿no? Si el estrés es por otra cosa, bueno, no estaríamos hablando de un factor denso dependiente, ¿sí? Entonces, el estrés que aparece por aglomeración de individuos tiene consecuencias directas que afectan la tasa de natalidad y de mortalidad, ¿sí? Ejemplos como que tenemos a mano, bueno, el aumento del estrés puede ocasionar, por ejemplo, problemas cardíacos que pueden llevar a la muerte, pueden causar modificaciones de la presión arterial, pueden causar pérdidas de embarazo, infertilidad, impotencia, no sé, estoy pensando en seres humanos, ¿sí? En animales y en plantas esto también sucede, ¿no? Digamos, se desencadenan respuestas hormonales que pueden afectar el crecimiento, la reproducción, ¿sí? Se desencadenan pueden disminuir la respuesta inmune, haciendo que sean más susceptibles a enfermedades, cosa que sucede, ahí tiene un ejemplo, que sucede en muchos feedlots, lo cual tengo que aumentar la cantidad de antibióticos y un montón de cosas que le tengo que dar a los bichos para que
no estén enfermos, no se mueran, ¿sí? Entonces, el estrés, producto de la cantidad de individuos, es otro factor de regulación. Fíjense que aumenta el crecimiento, la natalidad, la mortalidad, el desarrollo, todo al mismo tiempo, ¿sí? La dispersión. Recuerden, la dispersión era la entrada y la salida de individuos de una población, de manera aleatoria, ¿sí? La dispersión, justamente, al ser aleatorio, no es un mecanismo de regulación, porque es un proceso aleatorio. Hay algunos estudios muy concretos donde vemos que la dispersión, la entrada y salida de individuos, se produce bajo ciertas condiciones particulares, es decir, que deja de ser un proceso tan aleatorio y en ese caso puede actuar como un mecanismo de regulación. ¿Sí? Hay unos ejemplos, van a encontrar en el libro, de unos ratones donde a bajas densidades poblacionales se producen dispersión de individuos reproductivos y esos individuos reproductivos dejan el espacio libre para que al año siguiente los que van a madurar sexualmente se puedan reproducir. Si esos bichos se quedasen, esos bichos que se quedan al año siguiente serían posreproductivos, tendrían la experiencia de poder buscar una pareja, un territorio y demás, pero no tendrían la capacidad de reproducirse. Entonces estarían afectando la reproducción de una manera que no mantendría la población dentro de la capacidad de carga, ¿sí? Pero en principio pensemos que la dispersión es un fenómeno aleatorio, y como fenómeno aleatorio no es un fenómeno denso dependiente, porque no depende de la ansiedad, depende de otras cuestiones vinculadas con el azar. Entonces no actuaría como un mecanismo regulador. Es muy interesante pensar que hay poblaciones, o que en la mayoría de las poblaciones nosotros siempre estamos analizando qué es lo que pasa en la capacidad de carga, ¿no? Digamos, a altas densidades poblacionales. Y decimos, bueno, la población crece hasta la capacidad de carga, por encima, por debajo, y analizamos ese punto donde la cantidad de individuos que hay es muy alta. ¿Pero qué pasa a bajas densidades poblacionales? Bueno, a bajas densidades poblacionales también pueden haber efectos, ¿sí? De hecho, no sé, yo podría tener una población de un individuo o de 2 individuos y esa población no puede reproducirse, ¿no? Digamos, porque no sé, son 2 machos, son lo que sea, ¿no? Entonces, a bajas densidades poblacionales, fíjense, ahí tienen un ejemplo donde vemos las curvas de natalidad y de mortalidad, ¿sí? Y vemos que a bajas densidades poblacionales tengo también un punto de cruce, ¿no? Ese punto de cruce es un número de individuos particular, que vamos a llamar A, ¿sí? Fíjense que por un número de individuos mayor a A, la tasa de natalidad, la curva roja, es más alta que la curva verde y por lo tanto la población va a crecer hasta la capacidad de carga. Pero por debajo, la mortalidad es más alta que la natalidad y la población se va a extinguir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese número, ese valor de A, es el número mínimo de individuos que puede sostener esa población. Por debajo de ese número, la población está condenada a la extinción, ¿sí? A bajas densidades poblacionales va a haber menor natalidad y mayor mortalidad. Por lo tanto, la población va a estar condenada a la extinción. Esto se conoce como efecto Ali, ¿sí? Y este valor es sumamente importante porque lo podemos asociar con un número mínimo que hace que la población sea viable. Yo puedo estar trabajando en un proyecto de reintroducción de alguna especie particular, alguna especie que se extinguió localmente y ahora yo la quiero reintroducir. Entonces, reintroduzco 5 individuos. Bueno, pero quizás no es suficiente porque yo lo que necesito como mínimo para que esa población sea viable y pueda crecer hasta su capacidad de carga es 200 individuos. Introduzco 5, esos individuos no tienen la capacidad de hacer que la población crezca hasta su capacidad de carga, ¿sí? Porque están por debajo de ese valor. Entonces están condenados a que la tasa de mortalidad sea mayor que la tasa de natalidad y la población progresivamente se extinga, ¿sí? Insisto, eso se conoce como efecto Ali. Este efecto es sumamente importante porque se ha utilizado incluso para controlar plagas. Acá en Argentina y en otras partes del mundo, les voy a mencionar, en Argentina se ha usado para controlar algunas mosquitas, o se estaba probando para controlar algunas mosquitas. En Estados Unidos se usó para controlar
y se usa en Estados Unidos y en otras partes del mundo para controlar unas moscas que se llaman Cochleomia hominivorax. ¿Qué es esa mosca que tienen en la diapositiva? Esas moscas, o una de las moscas esas metalizadas, ¿sí? Que lo que hacen es producir lo que se llaman miasis. En una herida, la mosca lo que hace es poner los huevos, esos huevos nacen los gusanitos y los gusanitos empiezan a alimentarse de tejido vivo. ¿Sí? Hay diferentes tipos de miasis, es decir, diferentes enfermedades vinculadas con gusanos que se alimentan a partir de esas heridas. Algunas comen tejido muerto, otras comen tejido vivo. Las que comen tejido vivo son peligrosas porque si yo tengo una raspadura y esa raspadura se me llena de gusanos, eso se empieza a agrandar porque me está comiendo tejido vivo, me empieza a comer músculo, ¿sí? Y eso es lo que vemos muchas veces en los perros, ¿no? En los gatos de la calle, ¿no? Seguramente si alguna vez tuvieron algún animalito o rescataron algún animalito de la calle, es muy común que tengan ese tipo de bichos y que le pongan curabichera, por ejemplo, ¿sí? Para matarle esas moscas. Bueno, en resumen, lo que estoy diciendo es, esta mosca es sumamente grave para el ganado, porque yo si tengo un montón de ganado junto en un área reducida, donde los bichos se pueden lastimar con los alambres, se pueden lastimar entre sí, empiezan a tener heridas abiertas, esas heridas abiertas atraen moscas, y esas moscas ponen sus huevos y empiezan a alimentarse, y pueden llevar a la muerte del bicho, ¿sí? Sobre todo cuando se empieza a hacer una plaga, es decir, la mosca empieza a crecer exponencialmente porque tiene un montón de comida, entonces ahí es donde se empieza a complicar la cosa. ¿Qué es lo que hicieron para controlar esta plaga y por qué lo estamos mencionando ahora? Simularon un efecto Ali. Vieron que esta mosca tiene un ciclo, hace como crecimientos exponenciales, pero tiene la particularidad de que es una mosca que se reproduce una vez, pone un montón de huevos y se muere. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron machos y los irradiaron. Los machos irradiados podían tener un encuentro sexual, ¿sí? Tener un encuentro sexual, lo que iba a hacer que se fecunde la hembra, pero esos huevos fecundados no eran viables. Entonces la hembra, ¿qué iba a hacer? Iba a buscar una herida, poner sus huevos, y esos huevos no iban a ser viables, ¿sí? Entonces, en términos poblacionales, este encuentro que se produce entre una hembra y un macho irradiado, su consecuencia es como que no se hubiese producido nunca ese encuentro sexual, ¿sí? Porque esta hembra se va a morir sin dejar descendencia, como si ese encuentro no se hubiese producido. Entonces, lo que hicieron fue soltar un montón de machos irradiados para que las hembras no tuvieran su encuentro, pero no se reprodujeran en términos poblacionales, no dejaran descendencia. En términos poblacionales, lo que hicieron fue simular una densidad poblacional baja, hacer como que las hembras no encontraban machos para reproducirse y se morían sin dejar descendencia. Simularon un efecto Ali, ¿sí? Y eso permitió controlar esta plaga que daba, o que da, si uno la deja, un montón de pérdidas desde el ganado. Acá esto se está haciendo con algunas mosquitas de la fruta, por ejemplo, para controlar la plaga de la mosquita, ¿sí? ¿Qué pasa con los factores? Hasta ahora mencionamos factores densodependientes, que claramente son los que regulan el crecimiento de la población, porque son factores que afectan la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, y eso tiene un efecto sobre el crecimiento, ¿sí? Son factores densodependientes porque aparecen cuando hay muchos individuos, cuando hay pocos, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los factores denso-independientes? Temperatura, cuestiones climáticas como precipitación, heladas y demás. También afectan las tasas de natalidad y de mortalidad, ¿sí? También la van a afectar. Pero no van a regular la población. Porque el efecto que tengan sobre esas tasas de natalidad y de mortalidad no va a estar vinculado a la densidad y por lo tanto no hay ningún mecanismo que diga, bueno, hasta acá, porque si ya estamos por debajo de la capacidad de carga, listo, la competencia desaparece porque hay recursos, entonces la población puede crecer. No existe eso, ¿sí? Son densos e independientes justamente. Entonces van a afectar la tasa de natalidad y de mortalidad, pero no de una manera
que regule el crecimiento. Entonces, la población, por ejemplo, no sé, si yo tengo la temperatura y tienen un efecto de la temperatura sobre la tasa de crecimiento, sobre R, la tasa intrínseca de crecimiento poblacional. Fíjense lo que sucede. Veo que la población crece hasta cierto punto, a una temperatura, y a partir de ese punto, obviamente, si superamos los 25 grados, la temperatura empieza a ser un factor limitante, empieza a afectar a la población por exceso, y la población empieza a disminuir su tasa de crecimiento hasta que desaparece. ¿Sí? Fíjense que la población sigue decreciendo hasta que desaparece. No es que hay algo que le dice, bueno, ok, ya está, llegamos hasta acá, ahora tenemos posibilidad de poder seguir creciendo para mantenernos en la capacidad de carga. No, si la temperatura sigue aumentando, es un factor denso independiente y va a tener una consecuencia sobre la tasa de mortalidad que va a llevar a que la población se extinga. ¿Sí? Entonces, en resumen, la regulación implica que actúen factores denso-dependientes, que afecten las tasas de natalidad, de mortalidad, de crecimiento, la longevidad, lo que sea. ¿Sí? Los factores denso-independientes también afectan la tasa de mortalidad, de natalidad, pero no regulan a la población. No regulan el crecimiento de la población. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo hasta ahora lo que hicimos fue trabajar con las propiedades emergentes, entender cómo era la estructura, cómo era el funcionamiento, trabajamos con los modelos, con tablas de vida, y ahora en esta diapositiva, en esta presentación, lo que hicimos fue ver cómo funcionan o cuáles son los mecanismos que permiten que la población se mantenga en la capacidad de carga, o cuáles son los mecanismos que hacen que una población tenga un número mínimo de individuos por debajo del cual esté condenada a la extinción, y qué pasa con los factores denso independientes. En esta clase, lo último que vamos a ver es lo que tiene que ver con metapoblaciones. ¿Sí? Déjenme ver una cosita. Recordemos que una metapoblación era un conjunto de poblaciones locales o DEMES, ¿sí? Que iban a estar relacionadas entre sí o interactuando entre sí producto de fenómenos de dispersión. Individuos que se van moviendo entre esas poblaciones locales. De hecho, el estudio metapoblacional surge un poco por casualidad, ¿no? Había unos científicos que estaban trabajando con una población de aves de un lugar particular, empezaron a ver cómo cambiaba el número de individuos año tras año, iban censando cómo era la población de aves en ese lugar, y eventualmente un día desaparecieron las aves de ese lugar. Hubo una extinción local. ¿Sí? 2 o 3 años después empezaron a aparecer individuos de vuelta. Entonces empezaron a decir, bueno, claramente estos bichos están saliendo de alguna población local y colonizaron nuevamente este lugar. ¿Sí? Y a partir de ahí empezaron a ver qué era lo que pasaba o cómo eran las relaciones entre esas poblaciones locales. La palabra metapoblación muchas veces se utiliza para describir un conjunto de poblaciones locales. Punto. ¿Sí? Pero en realidad el concepto es un poco más complejo, porque para que hablar de una metapoblación tienen que cumplirse ciertos criterios. De hecho, un investigador, ahora no me acuerdo cómo se llama, Ilka Hansky, estudió eso, dijo, bueno, a ver, la palabra metapoblación, ¿para qué se usa en la literatura ecológica? Y empezó a ver que había un montón de usos que se le daban que no necesariamente significaban lo mismo y no necesariamente todos representaban metapoblaciones. Y este investigador lo que dijo es, bueno, hay unas condiciones que se tienen que cumplir para hablar de metapoblación de manera estricta. Y es, por un lado, que el hábitat se dé en parcelas. Yo tengo que tener un hábitat parcelado. Cada una de esas parcelas va a estar ocupada por una población local. Cada una de esas poblaciones locales tiene que tener la posibilidad de extinguirse. ¿Sí? Si se extingue, cada una de esas parcelas tiene que poder ser recolonizada. Porque si no sería una población completamente aislada. Si yo no la puedo recolonizar, porque es una población que está aislada, no pertenece a una metapoblación. ¿Sí?
porque recordemos que tiene que haber dispersión entre estas parcelas. Y además, la dinámica de cada una de esas poblaciones locales tiene que ser diferente, tiene que ser asincrónica. Porque si es exactamente la misma, es una misma población. ¿Sí? Entonces fíjense cómo estas cuatro condiciones, lo que me están dando una idea es de, sin hablar de distancias, lo que estamos diciendo es, bueno, tengo que tener parcelas, esas parcelas tienen que estar separadas para funcionar de forma independiente, o tienen que estar lo suficientemente separadas para ser poblaciones locales diferentes, ¿sí? Pero no tanto como para que sean completamente aisladas, ni tan cerca como para que sea toda la misma cosa, ¿sí? Fíjense en la siguiente diapositiva, tienen diferentes acepciones o diferentes, vamos a ponerle tipos de metapoblaciones, que no necesariamente responden con esa definición clásica formal del concepto de metapoblación. ¿Sí? El concepto que mencionamos recién es lo que corresponde con una metapoblación clásica. Fíjense que los parches, tenemos parches y tamaño de parches. ¿Sí? Tenemos en realidad la distancia o la conexión entre los parches en el eje Y y el tamaño de parche en el eje X. Entonces, fíjense cómo la conexión entre los parches me está diciendo eso. Bueno, parcelas pueden estar muy conectadas, que sea todo lo mismo, muy separadas, que sean independientes o intermedias. El tamaño de parche me está diciendo, bueno, parches más chiquitos, ahora lo vamos a ver, con mucha probabilidad de extinción, parches más grandes con nada de extinción. ¿Sí? Entonces estamos midiendo esas dos variables. La metapoblación clásica, bueno, tiene parches relativamente pequeños. Traducido significa que son parches que se pueden extinguir. Y con medianamente conectados. No sumamente conectados, que sea todo lo mismo, ni tan aislados que sean independientes. ¿Sí? Esa es la metapoblación clásica que responde a las 4 condiciones que mencionamos antes. Fíjense que el concepto de metapoblación también se usa para hablar de una población que en realidad se llama isla continente o fuente sumidero. Es lo mismo. Que es la que tienen ahí que dice Mainland Island. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es el tema? Hay una de esas poblaciones locales que es extremadamente grande. Al ser extremadamente grande, su probabilidad de extinguirse es casi cero. Insisto que ahora vamos a ver por qué. Esa población sumamente grande es la que se conoce como fuente o población continente. Y sirve, o como que a partir de esa población, salen individuos por dispersión que van a colonizar parcelas más pequeñas. En ese caso, no sería una metapoblación clásica porque hay una de esas poblaciones locales que su probabilidad de extinción es casi cero. ¿Sí? Arriba tenemos, fíjense, una población donde esas parcelas están altamente conectadas. Es decir, que no tienen dinámicas asincrónicas. Funcionan todo como lo mismo. Eso en realidad es una población sola en parches. ¿Sí? Y después, abajo de todo, altamente aislado y parches pequeños, tenemos lo que se conocen como metapoblaciones no equilibradas. Y esto generalmente son importantes desde el punto de vista ecológico y de la conservación porque en realidad suelen ser producto de fenómenos antrópicos por procesos de fragmentación de hábitat. Yo tengo un bosque nativo que le mando una ruta, le mando un country, le mando esto, le mando lo otro. El resultado va a ser que lo que me queda de ese bosque nativo son pequeños fragmentos aislados, ¿sí? Pequeños fragmentos aislados, ¿sí? Donde la dispersión es casi nula, y eso son poblaciones locales sumamente sensibles o sumamente, ¿cómo se dice? Como poblaciones locales que tienen un alto riesgo de extinción. ¿Sí? Entonces fíjense cómo
como la palabra metapoblación se puede usar a cualquiera de estas cosas. Tenemos que tener en claro que estrictamente una metapoblación es la metapoblación clásica y a partir de la cual vamos a trabajar nosotros para hacer un modelo de crecimiento metapoblacional. ¿Sí? El resto, no está mal usar la palabra metapoblación, de hecho se usa, pero hay que tener cuidado porque responden de forma diferente a, o tienen dinámicas diferentes. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito más sobre dispersión y sobre extinción. Dispersión ya más o menos trabajamos, cuando vimos propiedades funcionales, que había dispersión activa, dispersión pasiva, y esa dispersión pasiva dependía de un medio de dispersión, que podría ser el viento, el agua, un animal, o el ser humano, perdón. ¿Sí? Pero ahora sí, hablemos un poco más de extinción. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de extinción podemos estar hablando de la extinción de una especie cuando desaparecen todos los individuos y cada uno de los individuos de esa especie, por lo tanto no existe más, ¿sí? Y si no, puedo hablar de una extinción local. Esa extinción local es cuando desaparecen todos los individuos de una población, pero quedan individuos en otras poblaciones. Nosotros vamos a trabajar con ese tipo de extinción cuando trabajamos con metapoblaciones, porque recordemos que esa parcela que se extingue tiene que poder ser recolonizada. Entonces tengo que tener un pool en otras poblaciones locales que puedan recolonizar. ¿No? Básicamente hay dos tipos de extinciones. Extinciones que se conocen como determinísticas y extinciones que se conocen como estocásticas. Las extinciones determinísticas se producen por fuerzas, digamos, que están actuando y que son inevitables, de las cuales no se puede escapar esa población. ¿Sí? En algún punto es una extinción que sabemos que va a ocurrir, es una extinción que está predeterminada, de ahí podemos pensar el nombre, ¿no? Digamos, yo pienso, una manzana que se cae de un árbol, de ahí el ejemplo que tienen ahí. Esa manzana puede representar el hábitat para un montón de organismos que van a colonizar ese lugar, esa parcela, que va a ser una manzana, y van a empezar a actuar bacterias, hongos, ¿sí? Esa manzana progresivamente se va a ir descomponiendo, se va a ir pudriendo. Y ese espacio físico sabemos que está predeterminado que va a desaparecer. Entonces los bichos que estaban ahí, que habían colonizado ese lugar, se van a extinguir localmente porque esa parcela va a desaparecer. Esa manzana va a desaparecer. ¿Sí? Eso es una extinción determinística. Otro ejemplo podemos pensar en lagunas. Lagunas que, ¿cómo se dice? Lagunas temporales, ¿no? Donde yo tengo esa laguna que en un momento alberga 200 individuos de una especie particular de ave, la laguna se seca y esa población local desaparece, se extingue localmente, no voy a tener más individuos porque la laguna se secó. ¿Sí? Por otro lado, tengo extinciones estocásticas. La palabra estocástico está vinculado con el azar. Es decir, son extinciones que se producen por fenómenos aleatorios. Estos fenómenos aleatorios, fenómenos del azar, pueden actuar a diferentes niveles y pueden llevar a que la población se extinga porque actúan a diferentes niveles. Tengo factores estocásticos o procesos aleatorios o procesos azarosos que actúan a nivel genético. ¿Sí? Por ejemplo, la deriva génica, la endogamia. ¿Qué hacen esos procesos? Esos procesos hacen que genes letales se fijen. Entonces puede ser que esa población se extinga producto de que los procesos estocásticos, procesos aleatorios que actuaron a nivel genético, hicieron que la población se extinga. No había una razón, es azar. ¿Sí? Justo se reprodujeron dos que tenían un alelo recesivo y bueno, ¿sí? Esos son fenómenos aleatorios, por azar, que actúan a nivel genético. Pero también hay procesos aleatorios que actúan a nivel poblacional. Por ejemplo, que a nivel poblacional podemos pensar que la reproducción sea cero. Los nacimientos. Nacieron todos machos.
O nacieron todas hembras, por azar, y esa población no tiene capacidad reproductiva. ¿Sí? O por azar se murieron justo las 3 hembras reproductoras que había en esa población. Bueno, esa población se va a extinguir localmente. ¿Sí? Porque no tiene capacidad reproductiva. ¿Por qué? Por azar. ¿No? O se produjeron todos nacimientos de un solo sexo. ¿Sí? Son todos fenómenos que actúan a nivel poblacional y que pueden llevar a la extinción de esa población. Y por último tenemos fenómenos a nivel ambiental. Llovió mucho, hubo mucha temperatura, hubo sequía, ¿sí? Mucha gente habla de digamos, de muchos fenómenos ambientales como procesos determinísticos que están vinculados con el cambio climático, ¿sí? Pero en términos generales podemos pensar que hay ciertos parámetros ambientales que son aleatorios. Entonces llovió mucho y esa población se extinguió porque se ahogaron, no sé, lo que sea. ¿Está? Esos son fenómenos aleatorios que actúan a nivel ambiental. Algo más les iba a decir de esto. Bueno, ya me lo voy a acordar y si no, me lo preguntarán porque eso es algo muy importante. Me lo van a tener que preguntar. Bueno, entonces, con esto vamos a trabajar ahora con la dinámica. ¿Cuál es la dinámica? ¿Cómo se comporta una metapoblación? ¿Sí? Nosotros cuando trabajamos con dinámica poblacional, con la dinámica de una población en general, lo que veíamos era que a lo largo del tiempo lo que se modificaba era el número de individuos. Y a partir de eso decíamos, bueno, la tasa de crecimiento, de mortalidad. Pero lo que nos interesaba era ver cómo se modificaba a lo largo del tiempo el número de individuos. ¿Qué nos va a interesar en una metapoblación? En una metapoblación nos va a interesar el número de parcelas que van a estar ocupadas. ¿Sí? Y esas parcelas que van a estar ocupadas van a depender exclusivamente de la colonización y de la extinción y de cómo estos dos fenómenos van a estar actuando, ¿sí? Para determinar un número de parcelas ocupadas en el tiempo. Recordemos, dinámica es temporal. En una población es como cambia el número de individuos en función del tiempo. En una metapoblación, la dinámica no se mide en número de individuos, sino se mide en número de parcelas ocupadas. El número de parcelas ocupadas va a depender de la colonización y de la extinción. Fijémonos lo siguiente. En la siguiente diapositiva, estoy en la 7, ustedes tienen 3 casos diferentes, el verde, el rojo y el azul. Son 3 ejemplos diferentes. En el ejemplo verde, en el tiempo 0, tenemos 5 parcelas ocupadas, que son los circulitos verdes, de un total de 8. ¿Sí? Es decir, que hay 3 parcelas que están desocupadas. Pasó un año. ¿Qué sucedió? Veo que hay 4 parcelas ocupadas. ¿Sí? Es decir, pasamos de tener 5 a tener 4. ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, porque hubo 2 parcelas que se extinguieron localmente y una parcela que se colonizó. Entonces, fíjense que en este caso la colonización es menor que la extinción. ¿Y qué pasó con el número de parcelas que están ocupadas? Decreció. Pasamos de tener 5 a tener 4. Es decir, que esa metapoblación pasó de tener 5 parcelas ocupadas a tener 4. ¿Sí? En el caso de abajo, vemos que el número de parcelas se mantiene. Y oh casualidad que la extinción, la cantidad de parcelas que se extinguieron localmente, es igual a la cantidad de parcelas que se colonizaron localmente. ¿Sí? Y en el de abajo pasamos de tener 3 a tener 5. Fíjense que en este caso la extinción va a ser menor que la colonización. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos medir la tasa de crecimiento metapoblacional, lo que vamos a hacer es medir el cambio en el número de parcelas ocupadas en un tiempo determinado. Y ese cambio, ese delta P, que es el cambio de parcelas ocupadas, sobre delta N en un tiempo determinado, va a depender de la colonización y de la extinción. Fíjense que es muy similar a lo que trabajábamos con la tasa de crecimiento poblacional, delta N sobre delta T. ¿De qué dependía delta N y delta T? Iba a depender de la natalidad y de la mortalidad. Fenómenos que podemos asociar mentalmente con colonización y extinción.
¿no? Digamos, podemos pensarlo como analogías. ¿Ah? A partir de esto podemos crear un modelo de crecimiento metapoblacional, ¿sí? Partiendo de algunos supuestos. ¿Cuáles van a ser esos supuestos? Básicamente que todas las parcelas tienen la misma probabilidad de extinción y todas las parcelas tienen la misma probabilidad de ser colonizadas. Si yo tengo eso, voy a poder construir un modelo, o un modelo muy sencillo, obviamente, que es el modelo que vamos a trabajar nosotros, que es el modelo de Levins. Estos dos supuestos en realidad implican un montón de cosas. ¿Por qué? Porque si yo digo que todas las parcelas tienen la misma probabilidad de extinción, estoy diciendo que todas las parcelas son del mismo tamaño, que tienen la misma heterogeneidad ambiental, que todas las poblaciones locales son idénticas. Y si digo que tienen la misma probabilidad de ser colonizadas, estoy diciendo que todas son equidistantes. ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona la extinción y la colonización con estos parámetros que estoy mencionando? Bueno, recordemos que la extinción, y esto era lo que le quería decir antes, que era muy importante y me lo había olvidado, decíamos que la extinción local dependía de fenómenos aleatorios, como procesos que actúen a nivel genético, procesos que actúen a nivel poblacional o procesos que actúen a nivel ambiental. En poblaciones pequeñas, la probabilidad de que un efecto aleatorio a nivel genético, poblacional o ambiental... ¿Esto está en algún lado? Sí. La probabilidad de que un efecto aleatorio a nivel genético, poblacional o ambiental lleve a la extinción va a ser mucho más alta. ¿Sí? Si yo tengo una población de 10 individuos, es mucho más probable que haya endogamia, que se crucen parientes, sin darse cuenta. Ahora bien, si yo tengo una población de 1.000.000 de individuos, la probabilidad de que justo los que se están reproduciendo sean parientes y se fije un gen letal es mucho más baja. ¿Sí? Lo mismo pasa con una población a nivel, con fenómenos aleatorios a nivel poblacional. Si yo tengo una población de 5 individuos, es probable que nazcan todas hembras y que esa población se extinga. O que nazcan todos machos y que esa población se extinga. Ahora, si yo tengo una población de 1.000.000 de individuos, es muy poco probable que todos los nacimientos que se producen en esa población sean justo todas hembras. ¿Se entiende? Entonces, vamos a construir ese modelo. Déjenme ver una cosita. Ahora igual vamos a seguir con esto de las probabilidades. Pero vamos a pensar ahora, ¿qué pasa si yo construyo un modelo a partir de partiendo de estos parámetros? Bueno, habíamos dicho que la tasa de crecimiento metapoblacional era delta P sobre delta T era igual a la colonización menos la extinción. Puedo pensar que la extinción, si volvemos a la diapositiva 7, puedo pensar que la tasa de extinción total está vinculada con la tasa de extinción de cada parcela. Si yo le llamo E mayúscula tasa de extinción total y E minúscula la extinción de cada parcela, ¿sí? Voy a ver que la tasa, por ejemplo, para el verde, la tasa de extinción total, ¿sí? es como la suma de cada de la extinción de cada parcela, ¿sí? La probabilidad de extinción de cada parcela. Si esa probabilidad es exactamente la misma, se extinguieron dos, es 2 E chiquitita, ¿no? Estoy hablando como medio matemáticamente, medio así como brutamente, pero fíjense que yo puedo expresar, vayamos a la diapositiva 9, yo puedo expresar la tasa de extinción total en función de las tasas individuales de extinción, la tasa de cada parcela. Ese valor, como estoy diciendo que la probabilidad de extinción es la misma para cada parcela, es constante. Entonces, E multiplicado por la cantidad de parcelas que se extinguieron me da la tasa de extinción total. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer con la colonización. La probabilidad de que cada parcela sea colonizada es siempre la misma, le voy a llamar M. M por la cantidad de parcelas que se colonizan, ¿sí?
no me da la tasa de colonización total. ¿Por qué? Porque la tasa de colonización total va a depender también de la cantidad de parcelas desocupadas que haya. No solamente de la cantidad de parcelas ocupadas, sino también de la cantidad de parcelas desocupadas. ¿Sí? Si yo tengo 5 parcelas y todas están ocupadas, la probabilidad de colonizar es 0. ¿Por qué? Porque no hay parcelas desocupadas. ¿Sí? Entonces, a eso que dice M por P, lo multiplico por la cantidad de parcelas que están desocupadas. 1 menos P. ¿Sí? Fíjense que P en realidad no es el valor absoluto de parcelas ocupadas. ¿Sí? Fíjense que P vale, si vamos a la diapositiva 7, P vale para el verde 5 dividido 8. ¿Por qué? Porque es una proporción. 5 de un total de 8. ¿Tá? Entonces 1 menos 5 sobre 8 me va a dar 3 sobre 8, que es la proporción de parcelas desocupadas. Entonces la tasa de colonización va a depender de la cantidad de parcelas ocupadas y de la cantidad de parcelas desocupadas. De la cantidad de parcelas ocupadas porque son las que dan los individuos que se dispersan. Y de la cantidad de parcelas desocupadas porque es a donde llegan los individuos. Tiene que haber parcelas desocupadas para que se colonicen. ¿Sí? Entonces, en función de eso ya construí 2 formulitas, una para la extinción y otra para la colonización, a partir de los valores de cada parcela, de la extinción de cada parcela y de la colonización de cada parcela. Si yo analizo cómo son esas fórmulas, voy a ver que la primera, la de extinción, es una función lineal y la otra es una función cuadrática, ¿sí? Porque yo, si hago distributiva, voy a tener p al cuadrado. ¿Está? Entonces, si yo grafico eso en el mismo gráfico, donde voy a poner el número de parcelas en el eje X y las tasas de extinción y de colonización en el eje Y, voy a obtener la gráfica que tenemos en la diapositiva número 9. ¿Sí? Una función lineal y una función cuadrática. ¿Está? Fíjense, ya sabemos a esta altura que los puntos de cruce son interesantes. En este punto donde se cruza la E con la C, voy a ver que en ese punto la extinción es igual a la colonización. Si la extinción es igual a la colonización, ¿qué va a pasar? El número de parcelas ocupadas en el tiempo no se va a modificar. En la diapositiva 7 sería el ejemplo rojo. ¿Sí? Fíjense, la extinción es igual a la colonización, entonces delta P sobre delta T va a ser igual a 0, por lo tanto la metapoblación va a estar estacionaria, no va a haber cambios en la cantidad de parcelas ocupadas. ¿Qué pasa si el número de parcelas ocupadas es mayor que ese valor? Bueno, fíjense que la extinción, la tasa de extinción, va a ser mayor que la tasa de colonización. ¿Y qué pasa si la extinción es mayor que la colonización? Delta P sobre delta T, es decir, la tasa de crecimiento metapoblacional, va a ser menor que 0. Por lo tanto, esa metapoblación va a estar decreciendo. Lo opuesto va a pasar si ese valor es menor, si la cantidad de parcelas ocupadas que tengo es menor que ese punto de cruce. En ese caso, fíjense que la colonización va a ser mayor que la extinción y la metapoblación va a estar creciendo. ¿Tá? Fíjense que en algún punto esto funciona igual que la capacidad de carga. De hecho, es la capacidad de carga de la metapoblación. Las metapoblaciones tienen un punto, una cantidad de parcelas ocupadas máximo. Por encima de esa cantidad de parcelas, la metapoblación va a decrecer, porque la extinción va a ser mayor que la colonización. Por debajo, la cantidad de parcelas va a aumentar, porque la colonización va a ser mayor que la extinción. ¿Sí? Como mencionamos al principio, estos dos supuestos de que todas las parcelas sean iguales o que tengan la misma probabilidad de extinción y de colonización son sumamente irreales. Pero como todo modelo, esta simplificación nos permite abordar y analizar la complejidad. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no todas las parcelas son iguales? ¿Qué pasa cuando la extinción de cada parcela es diferente, por ejemplo? ¿Sí? Ahí empezamos a ver algunos patrones y empezamos a ver que a mayor tamaño de parcela, menor probabilidad de extinción, como mencionamos hace un ratito. ¿Sí? Y esto es porque una parcela más pequeña, ¿sí?, va a tener posiblemente menos cantidad de individuos, y las poblaciones pequeñas son más propensas a sufrir o son más susceptibles a eventos estocásticos que lleven a que esa población se extinga.
¿sí? También parcelas o poblaciones más pequeñas, ¿sí? Perdón, también es importante tener en cuenta la heterogeneidad que tengan esas parcelas. Si las parcelas no son iguales, todas iguales entre sí, y hay parcelas que son más heterogéneas que otras, bueno, a mayor heterogeneidad, menor probabilidad de extinción. ¿Por qué? Porque si yo tengo una parcela que es sumamente homogénea, cualquier evento estocástico que actúe a nivel ambiental puede hacer que esa parcela o que esa población se extinga. ¿Sí? Digamos, la mayor heterogeneidad nos ayuda a sobrevivir a eventos estocásticos. Imagínense, si yo tengo un campo de soja, todo igualito. Llueve y se inunda ese campo. Los bichos se ahogan. Ahora, si yo, en lugar de tener un campo todo igualito, tengo un montecito, tengo una roca, tengo... bueno, eso va a hacer que si llueve mucho, los bichos se trepen a un árbol, se suban a una roca, vayan a una zona más alta, ¿no? Digamos, si yo dependo de un recurso alimentario o soy herbívoro y hay una enfermedad que ataca a, no sé, la planta A y yo tengo un campo que es solo de planta A, hay una enfermedad que ataca a esa planta, bueno, ese campo desaparece. Los herbívoros se van a morir porque no tienen alimento. Ahora, si están en un lugar más heterogéneo, donde hay planta A, B, C, D, se mueren las plantas A, los bichos se pueden alimentar de B, C, D, E. ¿Sí? Imaginen un reptil que necesita regular su temperatura. Entonces, si yo tengo un lugar sumamente abierto y no hay nada para protegerme del sol, bueno, es posible que si hace mucho calor, los bichos se mueran. Un evento estocástico donde la temperatura subió 3 grados un día de verano, bueno, los bichos quizás se mueren. Ahora, si el lugar es más heterogéneo y se pueden esconder, se pueden mover, pueden ir buscando sus óptimos, bueno, eso va a hacer que los bichos puedan sobrevivir. Entonces, a mayor heterogeneidad, menor probabilidad de extinción. ¿Sí? Todas las parcelas, el modelo nos dice que todas las parcelas tienen la misma probabilidad de ser colonizadas. Bueno, para eso tendrían que ser todas equidistantes. ¿Por qué? Porque las parcelas más lejanas van a tener menos probabilidad de ser colonizadas que las parcelas más cercanas. ¿Sí? Cuanto mayor sea la distancia que tengan que recorrer, más probable es que los individuos se mueran en el camino y no lleguen a esa parcela a colonizar. Lo que tienen que, esto es muy importante, lo que tienen que tener muy presente es que la extinción se vincula con el tamaño y con la heterogeneidad, y la colonización se vincula con la distancia. Muchas veces caemos en el error en pensar que parcelas más grandes es más factible que sean colonizadas. Pero en realidad no, porque el tamaño de la parcela no tiene que ver con la colonización. El tamaño de la parcela, la colonización depende del trayecto, del viaje. Una vez que llega a la parcela, no importa si la parcela es grande o chica. Si la parcela está vacía, la coloniza. ¿Se entiende? Digamos. No, y los bichos, recordemos también que la dispersión es un fenómeno aleatorio. Los bichos no saben, voy a ir allá que hay una parcela gigante para colonizar. No, porque eso sería otro proceso. Estamos hablando ahí de algo, de una migración, donde toda la población se mueve hacia allá, que es un área de recursos. ¿Sí? Pero esto es un fenómeno aleatorio, donde los bichos salen, viajan una distancia y por casualidad llegan a un lugar. Una vez que llegaron, llegaron. No importa si el lugar es grande, chiquito, no importa eso. Lo que importa es la distancia que recorran. Si esa distancia es mucho más larga, la probabilidad de que mueran en el camino es mucho más alta. ¿Sí? Eso nos puede servir, ahora sí, teniendo una idea más realista de cómo funciona la probabilidad de extinción, la colonización, si cambia el tamaño de parcela, si cambia la heterogeneidad o si cambia la distancia, me puede servir este modelo para hacer algunos análisis preliminares y evaluar, por ejemplo, gráficamente cómo va a modificarse la dinámica metapoblacional. ¿Sí? Ahí tienen, por ejemplo, en la diapositiva número 16, tienen ¿qué pasaría si yo modifico el tamaño de una parcela? Si hago que la parcela sea más grande. Esto puede estar pensado en el marco del diseño de un área, ¿cómo se dice? De una reserva. Donde yo, bueno, empiezo a pensar en una
a proteger una población que tiene un hábitat parcelado y yo voy a designar un área determinada para proteger esa parcela. ¿Qué pasa? Para proteger esa especie, perdón. ¿Qué pasa si esa parcela es más grande? Bueno, fíjense, si es más grande la parcela, ¿qué va a pasar? La extinción va a ser menor. Entonces, la tasa de extinción va a pasar de tener esta pendiente a tener esta pendiente. Una parcela más grande tiene menor probabilidad de extinción. Y fíjense lo que va a pasar con el punto de cruce. El punto de cruce se va a desplazar hacia la derecha. ¿Qué significa que se desplace hacia la derecha? Significa que el punto de equilibrio, la capacidad de carga de esa metapoblación va a ser más alta. Entonces va a haber más parcelas ocupadas en el tiempo en un momento determinado. ¿Sí? Entonces eso puede ser importante para salvar a una metapoblación, porque si yo tengo más parcelas ocupadas es mejor para la especie que estoy trabajando. En función de eso, o de esta misma manera, puedo pensar qué pasa si la población es... ¿Qué pasa si la parcela es más chica? ¿Qué pasa si las parcelas están más lejanas? Y jugar gráficamente y evaluar qué va a pasar con el punto de equilibrio. ¿Sí? Bueno, con esto hemos llegado al final de la clase de hoy, donde vimos, hay 2 videos, pero vimos 3 temas. Tablas de vida, regulación poblacional y metapoblaciones. La semana que viene dejamos de lado poblaciones y empezamos a trabajar con comunidades. ¿Sí? Vayan repasando, vayan estudiando, sobre todo las primeras 2 clases de poblaciones son sumamente importantes para todo lo que sigue. ¿Sí? Así que vayan, insisto en que vayan repasando. ¿Tá? Bueno, nos vemos y eso, nada, nos vemos. Estoy corrigiendo los parciales en esta semana y ya les paso las notas. Saludos.